Cuando hablamos, David, de un sistema moda completo, no estamos hablando de una industria textil-confección. Cuando hablamos de sistema moda, estamos hablando de una serie de jugadores que hacen que la creatividad, que esa industria de la moda sea muy vibrante. Y mira que lo que pasa en Colombia. Cuando pensamos en Perú, pensamos en gastronomía. Pero en América Latina, cuando pensamos en moda, pensamos en Colombia. ¿Hoy crees que el mercado de moda todavía está en una etapa de transformación digital o ya estamos más entrando a una etapa de omnicanalidad y madurez digital? Estamos en momentos de una altísima volatilidad del mercado, donde es muy difícil predecir los comportamientos del consumidor. Nunca vamos a poder, o al menos es una perspectiva, debatímela por favor, nunca vamos a poder digitalizar el mundo de la moda al 100%. Yo soy un embajador y fan de la omnicanalidad. Yo pienso que vamos hacia la omnicanalidad. Yo pienso que ninguno de los dos canales sustituye al otro. Yo pienso que cambia el rol de los canales. Te voy a sacar un segundo de la silla del presidente Inexmoda y te voy a poner en la silla de si hoy estuvieras al frente de una marca. ¿Cuál sería la bandera que levantarías para darle la pelea a estos gigantes asiáticos? Encuentre el segmento, encuentre qué es importante para ellos, conéctelo con las tendencias globales y llévele un producto que sea oportuno para esto. Te aseguro que por más que navegues Shein, por más que navegues Temu, no vas a encontrar un producto como el que tiene One Half, como el que tiene Undergold, como el que tiene Wild. En Esto es Fashion E-Commerce hablamos con quienes están revolucionando la moda y el comercio digital. Y hay un detalle que se repite en todas sus historias. Siempre tuvieron a su lado los aliados correctos. El siguiente episodio es presentado por Coordinadora, tu aliado logístico para llegar más lejos. Sebastián Díez, presidente de Inexmoda. Para mí es un honor y de verdad un sueño hecho realidad decirte bienvenido a tu episodio en Esto es Fashion E-Commerce. Me siento muy bien de estar aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues y siempre será un honor conversar y contar historias, anécdotas y perspectivas del mundo, que eso es lo que construye estrategia también. Total, de verdad que para mí es muy inspirador poder estar acá. Es un símbolo de que lo que se trabaja se logra, paso a paso se construye y el estar aquí para mí es una responsabilidad con la audiencia también de poder construir una bonita conversación. Y la responsabilidad es para mí también, construir la conversación a la altura de tu audiencia y a la altura tuya. Te voy a hablar, por cierto, de ellos. La audiencia de Esto es Fashion E-Commerce es una audiencia de emprendedores, de empresarios, de profesionales en mercadeo y de stakeholders que todos están muy alrededor de responder a la pregunta de cómo lograr posicionar una marca en el mundo. Y hemos hablado de muchos mundos, pues su nombre lo antecede y el del mundo digital. Tenemos un doble clic importante, pero también en cómo intersecta con el mundo físico, ¿cierto? En donde ya en la pandemia habíamos visto la transformación digital y hoy construimos conversaciones más desde la omnicanalidad y entender que el consumidor navega por todas las plataformas y todos los canales y como marcas tenemos que entenderlo y empezar a conectarlo. Entonces aquí está tu audiencia, aquí está tu cámara, pues si en algún momento quieres dirigirse directamente a ellos, nos están viendo en YouTube y nos están escuchando en Spotify y para ellos también me imagino que están felices acá, pendientes de todo lo que vamos a conversar. ¿Sabes? Me gustaría empezar en una primera parte que yo la llamo el camino a la presidencia. Y es que tú tienes una historia muy bonita en esta compañía y es que llegaste literalmente al área de mercadeo, desde los inicios, desde los orígenes, y me encantaría poder conocer un poco de la historia de Sebastián Díez y su paso hacia la presidencia. Esa historia es larga. Yo tengo, David, 15 años de trabajar en este sector. Antes de llegar a Inexmoda yo pasé por flores, yo pasé por consumo masivo, yo pasé por la industria química y te voy a contar una cosa, a mí en la universidad no me gustaban las clases de mercadeo. Yo era un escéptico del mercado, yo era un tipo financiero, me encantaban todas las materias de finanzas, me encantaba valoración de empresas, me encantaba variables, me encantaba todo lo que tuviera que ver con números y finanzas y no me gustaba el mercadeo, pero después la vida me fue encarrilando en todas las empresas a donde llegaba, estaba en mercadeo y así llegué a Inexmoda, por eso llegué a Inexmoda. Llegué a impulsar los servicios de conocimiento, los servicios de investigación, a maletearme, David, literalmente este sector, a ir a conocer los empresarios, a entender cómo trabajaban el portafolio de productos, a entender cómo funcionaban las tendencias de moda en el mundo. Y a lo largo de ese paso, pues creo que la habilidad más grande que he desarrollado por mi paso por mercadeo ha sido la escucha del entendimiento del mercado para convertirlo
en estrategias accionables sobre todo. Yo pienso que esa escucha activa del empresario, de los dolores, las dificultades, cómo está sorteando el mercado, escuchar el mercado es la gran virtud que tienen las áreas de mercadeo o que deberían tener las áreas de mercadeo en las compañías, y eso me ha permitido pues ir navegando por Inexmoda, asumir distintos roles, responsabilidades, pues, y como tú lo llamas, ese camino hacia la presidencia ha sido precisamente por esa escucha del mercado, entender esas dificultades y convertirlas en estrategias organizacionales que estén muy cercanas a esa expectativa y a esa necesidad que están esperando allá afuera en el mercado, que finalmente son los que trazan la estrategia. Buenísimo. Sebas, y ahí el tratar de entender cómo fue esa carrera desde el mundo del mercadeo, casi que muy desde la cancha, no, desde literalmente la cancha, entendiendo al consumidor y al mercado, ¿en qué momento comienza a trazarse una línea hacia presidencia? ¿Cómo fue esa línea de hechos que te llevaron hasta acá? Yo pienso que fue una línea de hechos que, a ver, la vida lo tiene a uno para donde está destinado y no necesariamente para donde uno quiere. Y yo pienso que fue un camino muy interesante donde escuchar el mercado, pero al mismo tiempo tener la apertura y la disposición para aprender de nuevas cosas, me permitieron tener un montón de herramientas y una serie de capacidades que hoy me permiten liderar esta organización. Finalmente esto es una responsabilidad muy grande, David. Esto es no solamente el cargo ni el título, sino la responsabilidad que tiene estar al frente de una organización como Inexmoda, de la que el sector, la ciudad, el país espera tanto. Yo tenía un principio de vida, David, en mi carrera profesional, y es que para mí trabajar no es una obligación ni el responder por un salario, sino que para mí trabajar es la posibilidad de que me paguen por aprender. Y así lo he visto. Y en mi carrera por Inexmoda, yo siempre he tratado de involucrarme en temas distintos al que me compete, pero con el ánimo de aportar y con el ánimo de mejorar y con el ánimo de desarrollar estrategias. Ha sido una carrera de mucho tiempo, ha sido una carrera de 13 años. Yo empecé por los temas de conocimiento, de investigación, tendencias, pero después la vida me llevó al mundo de la comunicación, aprender de él. Después eventualmente por temas de personal, es decir, hubo compañeras que se fueron a licencia de maternidad y tuve que asumir el liderazgo de las ferias de manera temporal. Entonces aprendí mucho del negocio ferial, aprendí mucho sobre cómo se montan estos grandes eventos, y eso como en ese mix con mercadeo, más la escucha activa de lo que pasa allá afuera, más toda esa transición por distintas áreas de la organización para conocerla de abajo hacia arriba, es lo que me ha permitido hoy tener las herramientas para poder estar a la cabeza de Inexmoda y tener las capacidades, diría yo, para poder tomar las decisiones, porque finalmente en una organización es fundamental conocer la estructura de abajo hacia arriba. Cada decisión que se toma desde la cabeza de la organización tiene una implicación en la operación, tiene una implicación desde el punto de vista operativo, técnico, y más en el mundo de los servicios. En el mundo de los servicios, cada decisión, cada negociación tiene un efecto y un impacto en toda la organización. Entonces, en mi carrera por Inexmoda, yo he logrado conocer la estructura de abajo hacia arriba para que hoy yo pueda tomar las decisiones de arriba, entendiendo el impacto que eso tendrá en la base de la organización. Con contexto y fondo, Así no solamente es, desde la superficialidad de una pantalla, sino con la profundidad de entender que la decisión que estoy tomando desde presidencia, cómo va a impactar en los equipos tácticos y estratégicos de esa área donde estoy tomando la decisión. Sí, así es, porque es que finalmente la estrategia sin ejecución no es nada, es un papel en blanco o es un PowerPoint. Entonces, para mí, la claridad en la estrategia la da también el conocimiento profundo de la operación mezclado con el mercado. Es decir, cómo vamos al mercado, escuchamos a los clientes, escuchamos lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el negocio de la moda. Para mí, las marcas de moda, un instituto como Inexmoda tiene que estar conectado con lo que está pasando en el mundo, no solamente con las tendencias de moda en productos, sino cómo se están moviendo los canales, cómo se está moviendo el retail, cómo se están moviendo las grandes campañas de comunicación, cómo se está moviendo el sourcing global. Finalmente, cuando conoces el contexto global, logras aterrizarlo al contexto local, volviéndolo en estrategia que vos puedas volver ejecutable. Y necesitas una disciplina impecable en la operación, y eso es de todos los días, pero finalmente ese camino y ese avance es poder desarrollar una estrategia
con claridad de mercado, con claridad de lo que necesita el sector o tu segmento objetivo, pero con una disciplina operativa excelente para que la estrategia realmente se vuelva ejecutable. Claro, y creo que es un tema de no solo disciplina, sino también metodología. Ahorita hablabas de un gran skill set que desarrollaste en estos 13 años de recorrido y es la capacidad de escuchar y entender las necesidades del mercado. Y creo que me encantaría poder empezar a asumir ese rol de llevar a la audiencia la capacidad de entender ese concepto. Y es, si yo hoy tengo una marca de moda o yo tengo una empresa que está dentro de todo este ecosistema, ¿cómo puedo aprender a desarrollar la capacidad de escuchar a mi mercado, pero a su vez construir disciplina y metodología para que no sea simplemente datos recolectados y ya? Eso incluso, David, es que aquí no estamos inventando el agua tibia. Esto ya es metodología que tienen grandes corporaciones en el mundo, incluso el mismo Disney, Starbucks son grandes implementadores de disciplinas que en el día a día son fundamentales para vos desarrollar la estrategia, estando en punto de venta, escuchando al cliente, haciendo el papel de vendedor incógnito en punto de venta, por ejemplo, para quienes están en retail. Para mí, en mi caso, es supremamente importante poder salir, tomarme un café con los empresarios, ir a recorrer su planta de confección, ir a visitar su punto de venta, irme para municipios donde hay confección. Yo voy mucho, por ejemplo, David, a municipios o a ciudades como Ibagué, a Cúcuta, a Bucaramanga, que uno diría, Beni, pero ¿por qué estás allá? Sí, hay confección, pero allá no están las marcas grandes que se ven en los centros comerciales, no todas están allá, pero son la base productiva de este país y donde también hay un tejido empresarial muy importante. Entonces, es muy importante estar en conexión con el mercado desde el cliente, desde esa perspectiva. Pero también, David, se trata de uno ver el mundo. Entonces, en mi caso, y es una práctica que nosotros tenemos en Inexmoda, es, venga, mantengamos los pies en la tierra, estemos hablando con los empresarios, estemos en contacto con los que conforman este sector, vámonos para distintos municipios, vámonos para plantas de confección, pero al mismo tiempo vámonos a recorrer el mundo para saber qué está pasando en las semanas de la moda, para saber cómo se están comportando las marcas en París, en Nueva York, cómo se están comportando en Milán, en Madrid, porque finalmente cuando uno tiene el entendimiento de lo que está pasando en el mundo y esas grandes tendencias, uno sabe hacia dónde está orientado el negocio y uno logra hacer la unión entre el entendimiento del mercado local y el mercado global para poder orientar su organización. Entonces, estas no son prácticas nuevas ni que sean ciencia de cohete. Es sentido común y escucha activa en el lugar donde está el cliente. Total, creo que eso me conecta mucho a un episodio que grabé en donde uno de los principales habilidades que puede tener un empresario y sobre todo una compañía que está en el ecosistema es volverse la capacidad de tener la capacidad de convertirse en un excelente observador, ¿sí? El poder aprender a observar y a escuchar qué es lo que está sucediendo permite poder entender un contexto más cercano a la realidad y más fuera de la pantalla. David, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo diría que la escucha es una habilidad que es básica. Todos podemos decir que escuchamos, pero no todos tenemos la capacidad de ese entendimiento y esa escucha profunda de otra parte o de la contraparte. Cuando las personas aprenden o aprendemos a desarrollar la escucha, uno logra conectar los puntos, uno logra identificar oportunidades y finalmente cuando vos escuchás y cuando vos estás en contacto con el mercado, desarrollas tu estrategia. La estrategia no se desarrolla desde un escritorio. La estrategia te la marca el mercado. El mercado es el que desarrolla tu estrategia. Y aquí en el equipo lo hablamos. Bueno, vamos a hacer la estrategia, pero la estrategia no la podemos hacer 5 personas sentados en una mesa. La estrategia nos la dice el mercado. Vamos allá afuera a buscar la estrategia. Si uno logra escuchar atentamente, si uno logra desarrollar esa habilidad para entender esos insights que a través de la escucha el mercado te da, tu estrategia sale fácilmente. Me atrevería yo pues a decir, eso suena muy sencillo, ¿cierto? Pero al final es la única manera de hacerlo. No hay manera de trazar la estrategia sin una escucha del mercado. Pero aquí sumaría algo, David, es la escucha del mercado local, pero sobre todo el mercado global. Claro, y ahí es donde podemos construir eso que hoy vemos tanto, incluso en los marcos de las diferentes ferias de Inexmoda, que es el concepto glocal,
¿cierto? Que es cuando yo tengo un entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo y entiendo la cultura del mercado que estoy atendiendo, tengo la capacidad de hablarle directamente a un mercado sin volverme 100% local. Entonces creo que eso se vuelve muy poderoso ahí. Sebas, quiero, antes de entrar al siguiente tema, poder poner a la audiencia en contexto, ¿sí? En contexto de, que creo que lo abro con una pregunta simple y es, ¿cuál es el papel que juega Inexmoda dentro del ecosistema? Yo quiero sumar algo al punto anterior sobre la visión. Ahí yo pienso que todas las compañías tienen que seleccionar un valor corporativo y un valor corporativo que sea lo que impulse y catapulte a la organización al punto donde la quieres llevar. Para nosotros en Inexmoda ha sido fundamental escoger un valor corporativo que es la visión global y más en el negocio de la moda. Cuando yo hablo con cualquier empresario, cuando hablo con emprendedores, marcas que nos visitan, para mí una marca de moda y en el contexto de mercado que tenemos hoy tiene que tener visión global. Nosotros somos jugadores globales de la industria de la moda. Para nosotros en Inexmoda visión global es el valor corporativo y es que todo lo que hagamos tiene que ser de talla y de nivel global, porque finalmente necesitamos que toda la cadena nos vea como un referente, como un jugador global, para que todos se inspiren y todos se sientan acogidos e inspirados por lo que hace Inexmoda. Entonces, el seleccionar un valor corporativo para una marca me parece fundamental y en la industria de la moda la visión global es esencial. Entonces, quería cerrar con ese tema porque nos ha movilizado mucho y nos ha inspirado mucho para hacer las ferias como las estamos haciendo hoy, para desarrollar nuevos proyectos como los estamos desarrollando hoy, para poder decir, y esto pues es en primicia, la semana pasada nos salió el registro de Inexmoda de Estados Unidos, pues para tomar ese tipo de decisiones y dar ese tipo de pasos, que es lo que inspira la visión global. Y yéndome a la pregunta de cuál es el papel de Inexmoda, yo te voy a responder esa pregunta en dos partes. Uno es, sí, la constitución legal y la parte más de papel, y la otra es la parte un poquito más inspiradora. Si lo hablamos desde el papel y desde la constitución legal, Inexmoda actúa como una fundación privada sin ánimo de lucro, que eso no mucha gente lo sabe. Es decir, Inexmoda es un patrimonio autosostenido. Nosotros no somos un gremio, nosotros no somos una asociación, no somos una entidad gubernamental, sino que Inexmoda se crea hace 37 años por los mismos empresarios, que eso es muy bonito, saber que Inexmoda es fruto de la iniciativa del mismo sector para visibilizar la industria de la moda en el país. E Inexmoda empieza haciendo las ferias. La primera feria que hace Inexmoda fue Colombia Tex, después viene Colombia Moda, pero ahí los fundadores son los expertos en contar esta historia y 37 años después Inexmoda acompaña no solamente desde las ferias, sino que desarrollamos distintos proyectos de transformación, acompañamiento empresarial. Al año acompañamos cerca de 800 compañías en todo el país, porque Inexmoda no es solamente de alcance regional, sino que Inexmoda es un instituto de alcance nacional. Y ya más desde el punto de vista inspirador, yo diría que Inexmoda es un patrimonio importantísimo para la moda de este país. Ningún país de América Latina e incluso Estados Unidos tiene un activo para esta industria como Inexmoda, un instituto que sea autosostenido, un instituto que lidere, modestia a un lado, las ferias más importantes de moda de América Latina, porque Colombia, esos son Colombia Tex y Colombia Moda, un instituto que trabaje con vocación, con pasión, con ganas y voluntad de atender y servirle a un sector. Eso es un patrimonio muy importante que tiene este país y un movilizador muy grande de lo que representa el sistema moda de Colombia hoy. Cuando hablamos, David, de un sistema moda completo, no estamos hablando de una industria textil-confección. Cuando hablamos de sistema moda, estamos hablando de una serie de actores que hacen que ese ecosistema creativo y de moda sea muy potente en un país. Y ahí estamos hablando, por supuesto, de las empresas que fabrican productos, pero estamos hablando de las empresas de los productores de moda, estamos hablando de las agencias de modelaje, estamos hablando de los periodistas, de los fotógrafos, de las agencias digitales, de los clústeres digitales que juegan un papel muy importante. Incluso hay países que consideran la banca como parte del sistema moda. Entonces, cuando hablamos de sistema moda, estamos hablando de una serie de jugadores que hacen que la creatividad, que esa industria de la moda sea muy vibrante. Y mira que pasa en Colombia. Cuando pensamos en Perú, pensamos en gastronomía, pero en América Latina, cuando pensamos en moda,
pensamos en Colombia. Y ese es el papel de una institución como Inexmoda, ser jalonador de todo esto. Es que hace 37 años, David, cuando los fundadores de Inexmoda empiezan a hacer pasarelas, aquí nadie sabía hacer pasarelas. Aquí nadie sabía que era un desfile. Las pasarelas se hacían en tarimas de madera y silla Rimax. Y estábamos aprendiendo y recorriendo esos primeros pasos para esa evolución que ha tenido una feria como Colombia Moda hoy, que es reconocida y estimada como la más grande y la más fuerte de América Latina. Incluso me atrevo a decir que en Estados Unidos no hay ejercicios como Colombia Moda. Wow. Ahí yo mencionaste dos. La definición desde el papel, la definición desde la inspiración, y ahora me gustaría la definición desde la materia. Si yo hoy como dueño de marca, que tengo una marca de moda sin importar la categoría, hoy cómo puedo obtener o buscar ayuda o acompañamiento o ese apalancamiento para volverme un jugador fuerte en el ecosistema con Inexmoda. David, yo me atrevo a decir que Colombia tiene muchas herramientas de fomento para el emprendedor y para la industria de la moda. Colombia, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, tiene unas herramientas de fomento supremamente importantes. Es que Colombia tiene una vocación hacia la industria textil y hacia la industria de la moda muy fuerte. Entonces, son iniciativas que desarrollan tanto las alcaldías, las gobernaciones, entidades como Inexmoda. Entonces, yo pienso que lo más importante para uno saber a dónde acudir es entender cuál es la etapa de tu idea. A nosotros en Inexmoda nos llegan emprendedores y nos dicen, tengo una idea de negocio o quisiera tener una marca, pero Inexmoda para ese tipo de marcas no es el lugar. Para ese estado de ideación, pues primero hay que tocar las puertas del SENA o de las entidades académicas para empezar a darle forma a esas ideas de negocio. Nosotros trabajamos, David, nos enfocamos en el fortalecimiento de marcas que nosotros denominamos en etapa de aceleración. Cuando hablamos de una marca en etapa de aceleración, estamos hablando de marcas que ya han pasado de la ideación, es decir, tengo una idea de una línea de ropa que quiero sacar, a la etapa de creación, constitución y casi de facturación. Son marcas que ya tienen un producto definido, que ya tienen una identidad gráfica, que ya tienen unos canales de comunicación medianamente activos, que ya tienen unas ventas anuales que no tienen que ser un volumen importante. Podemos estar hablando de ventas anuales de 50, 100 millones de pesos, pero ya aquí estamos hablando de un emprendedor que tiene un producto en el mercado, que el mercado le ha dicho, sí, es interesante el producto, y ahí es la etapa donde Inexmoda entra a acelerar esas compañías para hacer que esos emprendedores desde 50, 100, 150 millones de pesos al año se conviertan en emprendimientos de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos al año y de ahí en adelante pues sigan su camino de crecimiento, que ahí es donde necesitan mucha ayuda, pero ahí es donde hay mayor efectividad para desarrollar estos emprendimientos cuando están en la etapa de aceleración, porque el gap entre la ideación y la aceleración es bastante amplio. Entonces sí queremos como Inexmoda ser muy efectivos en el tipo de compañías que aceleramos. Buenísimo. Creo que eso ya deja una herramienta bastante clara para la audiencia de quién soy, en qué etapa estoy y si es Inexmoda es mi próximo paso en términos de mi proceso de aceleración, o si estás en esa otra etapa de ideación, pues básicamente pues sigue madurando el modelo de negocio hasta que encuentres el famoso market fit, ¿cierto? Hasta que encajaste con tu producto en el mercado y ahora lo que viene es conquistar ese mercado e Inexmoda entra a jugar eso. Ahora, queriendo tratar de entender tu visión desde la presidencia, me gustaría, ahora sí ya partiendo de un presente, ¿cuánto tiempo llevas como presidente de Inexmoda? 3 años. Parémonos hace 3 años. ¿Cuál fue la mega que te trazaste para desarrollar esta presidencia? David, la mega que me tracé con Inexmoda, pero más que con Inexmoda, fue con el país. Yo pienso que una entidad como Inexmoda, que es patrimonio del sector, que es patrimonio del país, tiene una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad con los empresarios, con la ciudad, con el país, porque finalmente una entidad como Inexmoda es patrimonio, pero además es como un sujeto público. Es como si Inexmoda fuera un personaje públicamente expuesto que nació con la responsabilidad de trabajar por el país, reflejado a través de una industria, ¿cierto? Entonces, la mega que nos trazamos, no voy a hablar de Inexmoda, la mega que nos trazamos para Colombia es que nuestro país se convierta en un hub de moda para América Latina y en el mundo,
con base en unos principios fundamentales, que es la sostenibilidad, que es el diseño y la creación de marcas y la tecnología. Eso es fundamental. Nosotros queremos que cuando el mundo piense en Colombia como un destino, por supuesto, turístico y demás, pero queremos que Colombia sea visto en el mundo como un referente de creatividad, diseño y moda. Buenísimo. Y ya partiendo justamente de esos conceptos, ¿cómo se podría aterrizar creatividad, diseño, moda y tecnología en proyectos concretos de Next Moda? Bueno, ahí es donde la estrategia se vuelve accionable. Exacto. Y de donde decimos, listo, ese sueño, porque es que la estrategia muchas veces cuando está escrita suena muy romántica, pero uno dice, eso tan romántico, ¿cómo lo llevo a ejecución? Entonces, cuando ese es el motor que nos mueve y cuando la estrategia nace principalmente de esa necesidad que identificamos afuera o de esa visión de futuro que queríamos para el país. Entonces, nuestra responsabilidad en ese momento fue empezar a recorrer esa estrategia y empezar a volver esa estrategia en accionables. ¿Cómo volvemos a Colombia un epicentro de diseño? ¿Cómo volvemos a Colombia un epicentro creativo? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar distintas iniciativas. Por ejemplo, nace en Inexmoda la dirección de internacionalización. La internacionalización, David, para la industria de la moda en este momento es una prioridad. Nosotros hicimos una encuesta entre 420 empresarios el año pasado y el 75% de los empresarios nos dijeron que la internacionalización es uno de sus focos para este año, pues, y en el largo plazo. Entonces, ahí empezamos a recorrer la internacionalización. Ahí es donde empezamos a recorrer otros escenarios como cultura, arte, teatro, música, para escenarios como Colombia Moda. Cuando hablamos de Colombia como epicentro de diseño, de creatividad, de moda, aquí estamos hablando de una campaña país, y tú que trabajas en canales digitales sabes que no hay mejor manera de posicionar un destino, una marca o de posicionar una campaña que el contenido orgánico que llegue al corazón. Así es. Entonces, eso es lo que queremos con Colombia, posicionarlo como un destino, y ahí es donde Colombia Moda se convierte en un circuito de ciudad que hoy hasta el público de a pie siente en los centros comerciales cuando llega la Semana de la Moda de Colombia. Entonces, empezamos a recorrer y a desarrollar esta estrategia que suena muy romántica, pero la empezamos a aterrizar en accionables que le permitieran a Inexmoda empezar a recorrer esos nuevos horizontes. Ahí llegan, por ejemplo, iniciativas como Colombia Moda Miami, que se realizó con su segunda edición. Llegan iniciativas como Nextech, que es una feria que vamos a desarrollar de tecnología, automatización, inteligencia artificial para la industria de la moda, porque estamos convencidos que esta cadena se tiene que transformar digitalmente para que pueda avanzar y para que cuidemos la cadena productiva que tenemos en el país. Entonces, esa estrategia se empieza a materializar a través de distintas iniciativas, y hoy pues estoy muy contento de saber que afuera el mercado y los empresarios lo sienten así. Ahí justamente aprovechando que compartes la palabra transformarse digitalmente, yo quisiera entender de primera mano esa visión desde Presidencia de Inexmoda, y es, ¿hoy crees que el mercado de moda todavía está en una etapa de transformación digital o ya estamos más entrando a una etapa de omnicanalidad y madurez digital? Yo pienso que el negocio de la moda se está transformando en todos sus frentes en el mundo. Estamos en el momento, en momentos de una altísima volatilidad del mercado. Estamos en un momento donde es muy difícil predecir los comportamientos del consumidor y de los usuarios y de los clientes allá afuera. Y es un momento donde las marcas tienen que estar presentes en múltiples canales y tienen que estar supremamente vigentes, posicionarse en distintos canales y mantenerse prendidas, always on, siempre, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, hoy uno de los grandes retos, de hecho, hace poco hicimos un estudio con Modaes, un medio de comunicación muy importante y muy reconocido en la industria de la moda español. Identificamos 10 grandes drivers de la industria de la moda, y uno de los drivers más importantes es ese camino hacia la omnicanalidad. Si bien este año las marcas están regresando a esas iniciativas físicas, tiendas físicas y demás, la omnicanalidad es esencial y fundamental para la industria de la moda. Es decir, cómo estamos presentes en distintos canales con producto editado, con campañas editadas, pero donde todos los canales se conectan y hablan entre sí. De esto venimos hablando hace más de 10 años, o sea, la omnicanalidad no es un concepto nuevo, sin embargo, es un camino que las marcas empezaron a recorrer
relativamente hace muy poco, de esa integración de canales y tener la conciencia de la presencia entre distintos canales. Entonces la omnicanalidad es fundamental en este sector, entender cuál es la presencia de la marca en canales físicos, en canales digitales, entendiendo que Colombia tiene una oportunidad muy grande allí. Nosotros estimamos que el 12% de las ventas sean a través de canales digitales, mientras que en Estados Unidos es el 40%, mientras que la media global está en el 30%, ¿cierto? Nosotros estamos en unos niveles relativamente bajos y todavía tenemos muchas oportunidades allí, sobre todo que la industria de la moda en Colombia es nativa física, no ha sido nativa digital, salvo por estas marcas emergentes que han entendido que hay unas comunidades que pueden capturar y que pueden cautivar a través de canales digitales. Claro, y que es todo un reto el nativo digital pasar al retail físico, y para el gran retailer que tiene cientos de tiendas por todo el país, también le es un reto poder integrar sus comunicaciones online, porque a pesar de que buscamos tener omnicanalidad total en el ecosistema, cada canal tiene sus particularidades, y también es que solamente con el hecho de traducir el concepto de valor percibido por canal, ya inmediatamente nos muestra las particularidades que tenemos. Y es, por ejemplo, en un entorno online yo no tengo la capacidad de ver el valor percibido, por ejemplo, el blazer que tú tienes. Yo puedo ver una fotografía espectacular de el índigo, del grabado, de lo lindo que es el blazer, pero yo nunca podré saber la composición de la tela, el peso, si verdaderamente me siento bien, si me gusta, que es lo que le da el valor percibido al retail físico. Entonces, por eso hoy vemos un ticket promedio un poco más alto en las tiendas físicas, pero parte como de ese concepto de la interpretación del valor percibido, y vemos un mercado de pronto más, por así decirlo, más sensible al precio en los canales digitales, porque claro, yo estoy en una experiencia totalmente fuera de lo que la marca de moda me puede cautivar. Porque finalmente la moda es eso, la moda es sensorial. Y eso es un debate que yo tengo siempre con la comunidad y con los demás expertos de comercio electrónico. Y es un tema de nunca vamos a poder, o al menos es una perspectiva, debatímela por favor, nunca vamos a poder digitalizar el mundo de la moda al 100%. Creo que la filosofía de decir es que todo el mundo está cerrando tiendas físicas porque es que para allá va. Creo que incluso haciendo parte de los representantes del mundo digital siento que no es así, que incluso en un mundo donde cada vez hay más tecnología de inteligencia artificial y donde más se separa la realidad de la tecnología, cada vez buscamos más empatía, más tacto y más cercanía con la marca, con sus fundadores, con sus texturas, con sus olores, con sus colores, y eso lograrlo en un entorno digital es más complejo. Sí, yo soy un embajador y fan de la omnicanalidad. Yo pienso De que acuerdo, vamos yo hacia la también. omnicanalidad. Yo pienso que ninguno de los dos canales sustituye al otro. Yo pienso que cambia el rol de los canales. Es decir, las tiendas físicas, si hablamos del retail físico, cambiará su rol no solamente a un tema transaccional, sino a un tema experiencial y de generación de confianza, sobre todo en la industria de la moda. En la industria de la moda uno necesita sentir, yo todavía en ese sentido soy muy vieja guardia, entonces me gusta sentir, tocar, probar, es la magia de la industria de la moda y para los consumidores también lo es así, necesitan probárselo, necesitan saber cómo les queda, el fit, el tipo de material, y esa es la confianza que genera un punto de venta físico y el retail físico para que más adelante el consumidor pueda saltar a los canales digitales con la confianza de saber que esa referencia le queda bien, que esa referencia es su silueta, qué talla es en esa marca específica. Entonces yo pienso que la omnicanalidad es el canal, es el camino, perdón, pero el papel de las tiendas físicas cambia, evoluciona a un tema más de experiencia, a un tema de generación de confianza con el producto que se expone en las tiendas físicas. Total, y ya si lo aterrizamos en dos conceptos, hoy el retail digital, perdón, el retail físico es un canal más desde el mundo de la adquisición, en donde yo me gano la confianza de mi cliente y le demuestro por qué voy más allá de un producto bonito a muy buen precio y tengo narrativa, historia que conecta con el propósito y el mensaje de la audiencia a la que estoy llegando, y el e-commerce como un eje de recompra, ¿sí? Como ese eje en donde, ok, ya confío en ellos y entiendo perfectamente cuál es, y ya entro de esa conveniencia, al Sí. término de conveniencia en donde, bueno, yo ya me siento completamente familiarizado con esta marca. Y si supongamos que es una marca que maneja la categoría de esenciales y básicos, pues yo ya puedo saber que mis t-shirts o los boxers o los pantalones X, Y, Z, puedo hacer mi nuevo pedido ya por el canal digital. Entonces, creo que eso se resume a esta parte, y es poder identificar los papeles que juega cada uno de los canales de venta, ya sea grandes superficies, canales propios físicos, distribuidores, exportaciones y canal digital. Y de que es un reto, así como tú decías, hoy es prioridad la internacionalización en el mundo de la moda. Creo que hoy es prioridad que todas las marcas y los ejes del ecosistema puedan entender que vamos y venimos hace tiempo
camino hacia la omnicanalidad y no satanizar el uno con el otro. Creo que nos deja un aprendizaje muy bacano esta parte. Sí, y yo pienso que la omnicanalidad ni siquiera es una, vamos que la omnicanalidad no es una prioridad. Para mí la omnicanalidad es un deber ser, Correcto. debe ser, no puede ser excluyente. Años atrás yo recuerdo hablar con empresarios y me decían, no, es que yo no tengo el canal e-commerce porque eso me va a robar la venta de las tiendas. Yo creo que ese discurso ha evolucionado mucho. Ahora el reto está en cómo volvemos esa experiencia omnicanal seamless o sin costuras. Es decir, cómo para mí como consumidor sería ideal yo poder comprar en línea, pero que si no me sirva yo pueda acercarme a un punto de venta cercano a cambiarla. Lo que pasa es que eso tiene unos retos desde la administración del inventario, desde el manejo de la información, que es un camino para recorrer, pero desde el punto de vista del usuario y desde el consumidor, ese sería el mundo ideal. Y cuando nosotros en el equipo hacemos recorrido de mercado a nivel internacional, vemos que cada vez la tecnología está más involucrada con el punto de venta físico y los canales e-commerce están cada vez más involucrados con el punto de venta físico. Si yo puedo comprar en línea, después puedo recoger en tienda, o si yo puedo sencillamente comprar en tienda pero me llega a casa. Entonces hay una integración que cada vez más se va dando orgánicamente entre el canal físico y el canal digital, y por eso digo que el papel del canal físico cambia, evoluciona, pero no va a desaparecer. Qué poderoso, de verdad que esta parte es algo que de verdad creo y defiendo que así debe ser, y poder encontrarlo en ti de verdad que me da muchísima tranquilidad de saber que esa omnicanalidad es el deber ser, no el camino, y creo que es un aprendizaje muy bonito. Aquí me quiero meter al corazón de Inexmoda, ¿sí? El corazón de Inexmoda hoy son sus ferias, ¿sí? Y partiendo de una pregunta, vamos de lo general a lo específico, de la pandemia para acá, hay algo que hemos visto muy interesante en Colombia Moda y Colombia Tex, que es que ha batido récords, ¿sí? ¿A qué se los atribuyes? ¿Por qué crees que sucedió esto después de la pandemia? Yo pienso que las ferias, a ver, yo dividiría esta historia en dos partes. Los años inmediatamente después de regresar a las calles y después de regresar a las calles del confinamiento, y lo que vino después. Cuando se termina, entre comillas, se termina la pandemia y que las personas volvemos a la calle después de los confinamientos y demás, hubo un efecto rebote en los mercados. Todo el mundo empezó a vivir el YOLO, You Only Live Once, vamos a vivir, vamos a gastar, uno no sabe cuándo vuelva otra pandemia, entonces salgamos, vamos a bares, restaurantes, viajemos, y eso mismo pasó con las ferias, y ese fue el repunte que nosotros vimos entre 2021 y 2022, un efecto YOLO muy importante donde la gente quería volver a estar en las ferias. Ahora, ¿cuáles son las tendencias que nosotros estamos siguiendo para las ferias? Que hace parte, insisto, de ese referenciamiento global. Uno necesita saber su posición en el mercado global para saber cómo actúa local. Y dentro de esos análisis que hemos hecho en el mundo, hay una tendencia muy importante que es el bleisure o el workation, que es una tendencia que le dice a las personas, venga, con todo este tema de nómadas digitales, con todas estas personas que salen de viaje, que están trabajando remotas, para que se dirijan o para que vayan a un lugar, tienen que vivir una experiencia. Tienen que primero ganarse el corazón de la persona y después viene y trabaja. Y esa es una tendencia muy fuerte que hemos visto en la industria ferial, en la industria de los eventos, como las ferias Colombia Tex, Colombia Moda, lo que está pasando en el mundo, y es que los compradores, las personas en general, no queremos ir a un lugar solamente porque representa trabajo, queremos ir a un lugar porque hay disfrute, porque hay workation, porque hay trabajo y vacation, ¿cierto? Trabajo Claro. y vacaciones, porque hay leisure, porque hay business, negocio, y leisure, que es placer, ¿cierto? Claro. Entonces, esa es una tendencia global que vemos en los consumidores y que inspira incluso muchas veces el trabajo remoto y todos estos nómadas digitales que pueden realizarse profesionalmente, pero estando al lado de una playa. Esa es un poco la tendencia que hemos seguido con las ferias. ¿Cómo volvemos la feria un escenario de negocios sin perder la esencia, pero cómo le entregamos un poco del sabor que tiene además un país como Colombia, una ciudad como Medellín, que tiene un clima espectacular, que tiene gastronomía, que tiene cultura, que tiene una gente maravillosa que te atiende con calidez? ¿Cómo resaltamos eso para que más
cada vez más los compradores quieran venir a las ferias, porque las ferias representan la posibilidad de trabajar mientras disfrutan. Entonces creo que esa ha sido para mí la clave de poder evolucionar con las ferias y que cada año vamos rompiendo récord en asistencia, en satisfacción, que la medimos mucho, que entre otras cosas pues no debería ser algo que solo se mida para las ferias, sino que todas las marcas deberían medir la satisfacción y la lealtad y la recomendación de sus clientes con su producto. Cada año vemos que eso va aumentando, va cambiando, pero es precisamente porque venimos entendiendo cuál es la dinámica bajo la cual los asistentes quieren venir a una feria. Y esto lo monitorean como a través de las NPS del proyecto. Así es. Para nosotros es fundamental hacer la medición de NPS de cada una de las ferias. Lo medimos tanto en compradores como expositores, medimos temas de reputación también, porque todo lo que sale en medios de comunicación tiene una connotación o negativa o positiva o neutra. Entonces, para nosotros es muy importante medir esa reputación para saber si lo que están diciendo allá afuera de nosotros es positivo, es neutro, si están hablando mal, y afortunadamente pues el 98% de lo que se habla allá afuera en medios es positivo y el 2% es neutro. Es decir, son noticias objetivas de lo que pasa con Inexmoda. Así que eso ha sido fundamental, pero mira, David, que responde a una estrategia que responde también al contexto global de lo que está pasando con las macro tendencias, lo que está pasando con los consumidores en el mundo. 100%. Hay una pregunta curiosa que voy a hacer, y es: siempre después de cada feria, ¿sí? Se habla mucho de la derrama económica. Sí. ¿Sí? ¿Cómo Inexmoda calcula que hubo una derrama económica de X millones de dólares durante la Semana de la Moda? Hoy, ¿cómo se logra medir eso? David, eso hace referencia a un tipo de turismo en el mundo que es el turismo MICE, que es el turismo de encuentros, meetings, incentives, congress and events. Es la definición pues de ese tipo de turismo que mide cómo impacta la realización de un evento en una ciudad de tipo de ferial o de tipo de negocios al resto de la ciudad, porque es que finalmente cuando hablamos de rama económica estamos hablando del gasto que una persona hace en una ciudad por venir a la ciudad. Claro. Tiene que gastar en hotel, tiene que gastar en transporte, le paga al taxista, va a un restaurante después a cenar después de la feria, va a un cine, va a un centro comercial, y eso es lo que denominamos derrama económica, que no necesariamente impacta directamente la feria, pero que a través de la feria se derrama e impacta el resto de la ciudad. Entonces eso se mide de una manera muy, muy sencilla. Nosotros esa medición la hacemos de la mano del Observatorio de Turismo de la ciudad de Medellín. Existe por lo general en las ciudades este tipo de observatorios, y la rama económica se mide encuestando en las ferias o en el evento primero, cuál es la participación de visitantes no residentes. No residentes quiere decir que viven fuera de la ciudad. A esos no residentes les preguntamos cuántas noches se quedaron en la ciudad, y nos declaran un gasto o una permanencia de noches en la ciudad. Y esa permanencia por noches se extrapola o se multiplica por un gasto promedio diario en la ciudad y se extrapola por el resto de la base de datos. Entonces es una proyección que se hace con base en la base de datos que tenemos de la feria, las encuestas de las noches de permanencia declaradas por los no residentes, y se extrapola con una base de gasto diario en la ciudad. Me encanta. Esa es la rama económica. Puras matemáticas. Ya no voy a ver el dato igual que antes porque ya sé calcularlo, pero me parece aún más poderoso porque en ese orden de ideas la derrama económica es aún más grande que la que se presentó. Porque si los encuestados son no residentes, pues aquí yo vivo en Medellín y yo voy a todos los marcos feriales, a todos los recintos feriales de Inexmoda, y yo no estoy dentro de esa derrama económica que se habló. Claro. Entonces la derrama es aún más grande, porque a pesar de ser un residente local, pues consumo, entretenimiento, gastronomía y todo el tema de meetings que hay alrededor de estas ruedas de negocio. Claro, la rama económica puede ser mucho más alta porque incluso la rama económica no calcula el empleo generado. Una feria como Colombia Moda emplea más o menos 2.300 personas entre directos e indirectos, más la inversión que se hace en seguridad, en tránsito, en alimentar el staff, en los montajes de la feria. Entonces, estoy seguro que la derrama económica es mucho más alta, pero bueno, somos prudentes. Qué potente. Ahí justamente para hablar de ese tema de ferias, abrimos una caja de preguntas en redes sociales con la comunidad. Le contamos, vamos a grabar un episodio con Sebastián Díez de Inexmoda, ¿qué le preguntarías? ¿Sí? Y hubo una pregunta que se volvió muy repetitiva, incluso acá la tengo, y es: hoy en día, Sebas, existe una percepción de que algunos sectores que participaron hace muchos años, incluso antes de la pandemia, en la feria, han tenido la perspectiva de que la feria se ha vuelto un poco más social, farandulera, que de negocios. Ajá. ¿Qué perspectiva tienes con respecto a eso? Me encanta, maravilloso que piensen en eso. Porque es que, David,
realmente cuando hablamos de moda, la moda es una manifestación social, una manifestación cultural. La moda son los códigos de una sociedad para expresarse. La moda refleja cómo comemos, la moda refleja cómo nos vestimos. Uno se pone una pinta, uno se pone un look porque quiere comunicar algo y finalmente lo quiere comunicar a una comunidad, a una sociedad. Entonces, yo celebro que se vuelva un evento más que social, un evento cultural y de encuentro social, Claro. que eso es fundamental para la industria de la moda. Finalmente, cuando vemos las tendencias en el mundo, lo que hablábamos hace un rato, ¿por qué los compradores se están dando cita en un evento? Porque encuentran vida social. Cuando se visitan, cuando yo tengo la oportunidad de visitar otras ferias especializadas en negocios en Frankfurt, en Milán, en Madrid, el esfuerzo grande que hacen estos organizadores feriales es crear espacios sociales. Hay fiestas, hay cócteles, hay cenas intencionados porque finalmente necesitan capturar la atención de los compradores para que realmente disfruten y hagan networking. Ahora, ¿qué es importante? Segmentar muy bien los espacios. Es decir, y eso es un principio que aplica para cualquier tipo de marca. Aquí en segmentación es un principio básico del marketing. Eso nos lo enseñaron, me atrevo a decir, al 99% de los que tenemos bases administrativas. Segmente, segmente, segmente. Ahora, el reto que tenemos con que Colombia Moda sea un evento social es segmentar los espacios. ¿Dónde queremos que estén esas distintas audiencias? ¿Dónde queremos que estén los compradores? ¿Dónde queremos que estén los medios de comunicación? ¿Dónde queremos que estén esos personajes reconocidos públicamente? Y ese es el ejercicio que hemos venido haciendo y eso es lo que inspira también el concepto de circuito de ciudad, entendiendo que los negocios se desarrollan en Plaza Mayor y allá tenemos unas secciones especializadas para compradores, para público general. De hecho, por ejemplo, David, cuando uno recorre Colombia Moda, se da cuenta que para ingresar a los stands y la muestra comercial necesita tener la escarapela. Si no tienes escarapela y no estás acreditado, no puedes ir a esa zona. Si una persona va a pasarelas, por ejemplo, o a las charlas que son abiertas al público y no tiene escarapela, no puede ir a la zona de negocios. Entonces, ahí es donde como organizadores tenemos un reto de segmentar audiencias, pero bienvenidos los encuentros sociales, bienvenidos los encuentros culturales, porque finalmente esa pasión es la que inspira a la industria de la moda. La industria de la moda es apasionante, la industria de la moda mueve masas, la industria de la moda refleja códigos culturales que congrega públicos, congrega audiencias alrededor de un ideales. A mí me parece fantástico y fabuloso ver pasarelas de 1.200 personas porque se conectan con la identidad de esa marca. Y para mí, antes de ser, pues digamos, algo negativo para nosotros, para Colombia Moda, finalmente es decir que 70.000 personas, todas están movilizadas y están reunidas alrededor de un evento de moda y están contribuyendo a que el resto del mundo escuche que en Colombia hay moda y que en Colombia hay unos eventos de talla mundial. Qué potente. Y ahí justamente hablando de segmentación, creo que podemos hablar de los diferentes tipos de eventos y programas, ¿cierto? Que hoy tiene Inexmoda, donde sus dos grandes banderas hoy son Colombia Moda y Colombia Tex, ¿cierto? Las dos ferias más grandes de la región en términos de moda, organizadas por esta institución que también es la más grande de la región. Sin embargo, pues en ese circuito también empezamos a ver nuevas iniciativas de Inexmoda y creo que ya las logro entender en términos de segmentación como un Jaime Textil, como un Inexmoda Miami, como un Colombia Fashion Summit y pues creo que tú mismo puedes mencionar que otras se me están escapando acá, pero quiero entender también partiendo de esa definición de segmentación cuál es el papel que juegan estos nuevos espacios que se generan alrededor de estos dos grandes banderas posicionadas que ya tiene Inexmoda, que son estas dos ferias. Sí, es que David, finalmente, cuando una marca define su estrategia, tiene que definir sus apuestas. ¿Cuál es el portafolio con el que yo le voy a llegar a cierta audiencia o a cierto segmento? ¿A qué segmentos le quiero llegar? No le puedo llegar a todos los segmentos con el mismo producto, con el mismo portafolio. Y eso es lo que hemos venido haciendo, segmentar los espacios para entender que todas las audiencias tienen intereses distintos. Entonces, en Colombia Tex, el segmento es muy especializado. De hecho, ahora hemos visto con Colombia Tex que en Colombia hay una
tendencia muy fuerte a que los diseñadores y los nuevos emprendedores estén buscando dónde constituir sus marcas. Entonces, ahí es donde conceptualmente uno habla de la estrategia, que suena muy bonita, pero finalmente cómo lo llevamos a específicos. Con Colombiatex nosotros hicimos una definición, y es que Colombiatex es el lugar donde se crean las marcas. Colombiatex no es una feria donde se venden textiles. Si pensamos en Colombiatex como un lugar donde se crean las marcas, tenemos que pensar en las audiencias que están interesadas en crear marcas. Y ahí es donde entonces abrimos el espacio para que estos emprendedores que están en etapa de aceleración puedan venir a comprar y a buscar los proveedores necesarios para crear sus marcas, que vemos que Colombia es un país muy, muy efervescente en ese sentido. Lo mismo con Jaime Textil. Los textiles están presentes en el hogar. Desde que uno entra al hogar ve el mueble, el cojín, la cama, Las cortinas, la alfombra. las cortinas, el tapete, todos textiles, hasta el trapito de la cocina. Total. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de textiles, esos textiles tienen un universo muy distinto, que son los hoteles, los restaurantes, que son los hospitales, que todo es todo este negocio de Airbnbs que vemos que está emergiendo pues en el mundo. Y ese tipo de compradores no van a Colombiatex. A Colombiatex va el comprador que está queriendo crear una marca de vestuario especialmente. A Jaime Textil queremos que vayan todos estos hoteleros, todos estos restaurantes a encontrar quién le puede proveer esos textiles. Entonces ahí es donde la segmentación empieza a jugar un papel supremamente importante para que cada audiencia se sienta incluida y se sienta abrazada. Lo mismo con Colombia Moda. Nosotros tuvimos más de 40 locaciones en toda la ciudad con Colombia Moda, con distintas programaciones, pero entendiendo que todos querían hacer parte de Colombia Moda. Lo que pasa es que Inexmoda tenía que abrir espacios donde pudieran ubicarse todos y encontrar sus intereses. Total. Ahí yo creo que ya cierro el espacio de ferias y me gustaría trasladarme a un doble clic en este episodio y que le ayuda a construir este universo, y es siempre poner una conversación sobre el eje digital. Y es hoy desde esos ejes de apalancamiento y de aceleración, que es un término que se ha repetido tanto en este episodio, y es hoy qué papel juega Inexmoda en la aceleración de los negocios digitales del ecosistema. Esa pregunta es muy buena porque ese es un tema de conversación actual bastante fuerte. La aceleración en negocios digitales para nosotros hace parte de la estrategia del negocio. Para nosotros no es prioritario, ni es excluyente, ni es primero en la lista, es un deber ser. Y en el proceso de aceleración con las marcas, nosotros estamos trabajando para que estas marcas tengan una comunicación, un portafolio, una estrategia que precisamente se fundamente en la omnicanalidad. Cuando hablamos del acompañamiento y la aceleración de estos emprendedores, estamos hablando no solamente de ayudarles a definir el producto, de ayudarles a definir el naming, sino que nuestra apuesta es por ayudarles a definir su estrategia. Cuando hablamos de la estrategia, estamos hablando de toda la cadena de suministro, dónde están sus proveedores, cuál va a ser el nivel de precios, cuál va a ser el canal objetivo, si es físico, si es digital, cómo lograr esa convivencia en la omnicanalidad. Entonces, nuestro papel acá es ser apalancadores y también traer conocimiento de valor agregado para que las marcas tengan ese contexto global de lo que está pasando en canales digitales. Eso pasa en espacios como el Pabellón del Conocimiento, en las ferias, en el Colombia Fashion Summit, que es un nuevo congreso que estamos lanzando este año de la mano de empresarios españoles, y Modaes, que es un medio de comunicación español muy reconocido, especializado en moda. Será uno de los temas de conversación, la omnicanalidad, cómo lograr esa omnicanalidad aprendiendo y referenciándonos pues en España. Entonces para nosotros es un deber ser y es un eje transversal que hace parte de la estrategia. Pero sí es un tema bastante, diría yo, sensible en este momento y que está generando bastantes inquietudes. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras un tema sensible? Pues pienso que siempre ha estado como una necesidad dentro de las empresas y lo queremos apalancar. Lo que pasa es que en este momento llegan unos jugadores globales al mercado colombiano que empiezan a cambiar el terreno de juego. Entonces llega Shein, llega Temu y empiezan a cambiar el terreno de juego y a poner unas condiciones distintas que hacen que los empresarios se sacudan y digan, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, yo los invito a que no se desconecten porque ya vamos para allá, ya vamos a tocar este tema. Seba se adelantó un poco con lo del tema de los jugadores asiáticos y todo este tema de esa visión global. No es solamente ir a ver qué está sucediendo en la Semana de la Moda, sino qué está sucediendo con los competidores, los grandes empresas de datos asiáticos, porque más allá de ser empresas de moda, son empresas de datos que tienen la capacidad de hacer unas adquisiciones de cliente que están muy por encima que incluso las grandes corporaciones de acá.
Vamos para allá. Si usted está viendo este episodio en YouTube, aproveche, devuélvase, tome nota, suscríbase o agréguelo a su lista de favoritos en Spotify. Voy a tratar de entender, perfecto, entonces hoy lo hacemos a nivel de un acompañamiento en todos los recintos feriales, especialmente en los ejes de conocimiento, pero a hoy dentro de Inexmoda existe algún programa, así como Épica es el programa de aceleración empresarial para que finalmente nos demuestra el producto terminado de lo que hace Inexmoda por una marca que está emergiendo y que ya se consolida. Hoy existe un programa similar en marcas que estén con un foco en aceleración digital. No tenemos un programa especializado en aceleración digital. Para nosotros, nuestra apuesta es por el sistema moda. Incluso hace un rato me lo decías, dentro del sistema moda cabe también la industria cosmética, accesorios, complementos, así no sean vestuarios, ¿cierto? Cuando hablamos de sistema moda estamos hablando de todos estos productos que hacen parte de esta industria que es muy afín pues a las tendencias y demás. Entonces nosotros estamos muy enfocados en la aceleración de este tipo de marcas con apéndices, pero no tenemos un proyecto especializado en este tema. Me estás dejando una tarea aquí muy interesante para trabajar con el equipo. Aquí queda la iniciativa sobre la mesa. Me parece muy interesante, Sebas, y ahora sí, entrando al tema de los gigantes asiáticos y este cambio de condiciones de juego que traen Shein, Temu, Amazon. Y bueno, Amazon es un gigante norteamericano, pero igual hace parte como de esos gigantes marketplaces que igual movilizan producto asiático. ¿Cómo visualizas ese juego con estos actores dentro del mercado y con esa facilidad que hay ya de poder tener esos productos acá en la puerta de la casa? Estos grandes jugadores están cambiando el terreno de juego, definitivamente, sobre todo en canales digitales. Si vamos a fuentes de datos internacionales, estamos estimando que Colombia tiene una participación o una penetración de canales digitales, cuando hablamos de moda, el 12%, relativamente bajo. Cuando estuvimos en pandemia alcanzamos un 15% aproximadamente, ahora nos estamos moviendo entre un 10 y un 12%, es decir, del 100% que se vende de moda en Colombia, el 10-12% se vende a través de canales digitales. Y hace poco estaba revisando un informe del Observatorio de Investigación de Bancolombia que analizaba las transacciones de estas plataformas digitales. Me pareció muy interesante porque habla un poco como de la posición competitiva que tienen estos jugadores. Es decir, alto volumen de transacciones, no son el ticket promedio más alto, pero están cautivando a una audiencia muy amplia, con volumen y con bajo precio. Eso es un reto y lo estamos viendo con los empresarios. Hay una discusión muy activa que se está dando entre los empresarios y es la protección también a la entrada de estos minimis, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que estos paquetes que están entrando a Colombia por debajo de $200, que son muchos, no están pagando IVA, no están pagando gastos de nacionalización, cómo hacemos para que entren a jugar en las mismas condiciones de juego de aquellos importadores que pagan derechos de importación, derechos de aduana, que pagan IVA, y cómo trabajamos en el mismo terreno de juego? Ya estamos viendo que en el mundo muchos países se están cerrando y están grabando los minimis para entrar a los países. Colombia todavía se ha demorado en ese sentido porque el umbral es relativamente alto para el ticket promedio que puede tener estas plataformas como Shein y como Temu. Definitivamente esa es una conversación que se tiene que tener para que se pueda proteger esas importaciones, pero definitivamente, David, yo desde el punto de vista de Inexmoda me cuestionaría y pensaría cuál es el plan de acción que tiene este sector para fortalecer sus apuestas digitales. ¿Dónde está la estrategia digital de las marcas? A mí me dicen empresarios, no, es que yo abro las redes sociales y veo una pauta de Temu o de Shein cada que lo abro y me salen muchas pautas y tienen una estrategia digital muy agresiva. Y está bien, hay que controlarlo, hay que grabar estas entradas y demás, pero también nos cuestiona a nosotros como sector sobre la estrategia digital que estamos implementando en las compañías y cómo estamos priorizando la estrategia digital para que conversen esa omnicanalidad y poder competir, ¿cierto? Estas marcas están entrando muy fuerte con un costo de adquisición pues de clientes. Tienen libertad de presupuesto para conseguir los clientes que Bárbaro, quieran, sin afán. Sin afán, con unos tickets promedio relativamente bajos comparativamente contra otros jugadores como Mercado Libre o Amazon, que son como los grandes jugadores, o por lo menos las grandes plataformas de e-commerce que tenemos en Colombia,
pero al mismo tiempo pienso que es una reflexión para que los empresarios nos pongamos las pilas a desarrollar esas estrategias digitales que, si bien no pretenden competir directamente con Shein y Temu, sí deben desarrollarse para seguir complementando esa estrategia de omnicanalidad que venimos hablando hace rato. Y eso que quiero fortalecer lo que tú compartes, no solamente desde su posición desde el canal digital, de qué posición voy a asumir yo para competir con estas personas, sino también no solo desde la posición del canal digital, sino como marca, historia y producto detrás de esto, ¿sí? Porque es que precio y calidad hace ya mucho tiempo, incluso sin la llegada de ellos, ya era un deber ser. O sea, yo ya de Bien, por sí bien. tengo que responder por un precio que esté dentro del product market fit que yo tengo. Es mi precio si está alineado con el consumidor que estoy atendiendo. Y segundo, pues la calidad es acorde a eso. Y buena calidad acorde a ese precio es una garantía que yo debo dar como marca. Sin embargo, a mí la inquietud que me queda es cuál es la posición que debo yo asumir como marca, más allá de canales, sino de producto, de narrativa, para poder competir con algo en el que nunca voy a ganar. Nunca voy a poder vender más barato que un asiático. Nunca voy a poder tener la capacidad de desarrollo, diseño y producción de la cantidad de SKUs que se comercializan en un Shein, por ejemplo. Entonces hoy empezamos a ver una ola de marcas de regreso a lo artesanal, de regreso a lo nativo, de regreso a lo orgánico, de regreso a conectar productos con emociones, más allá de lo masivo y lo rápido. La pregunta que yo tengo es si va a ser suficiente el que yo pueda plantear una identidad lo suficientemente robusta que hagan que, no, es que yo no estoy usando una Polo, yo estoy usando una, y ahí ya mencionan el nombre de la marca, ¿cierto? Entonces, ¿sí crees que es suficiente? Yo pienso que va a ser, tenemos que seguir avanzando este camino y analizar cuál es la diferenciación que tiene que seguir el país como ventaja competitiva. Nuestra competitividad no puede estar orientada al precio, no puede estar orientada al costo. Definitivamente, o sea, ya los asiáticos mostraron que pueden vender más barato y cada vez más barato Que cualquiera. que cualquiera. Y contra eso no vamos a poder hacer nada. Eso es una ola global que detenerla es como querer revertir el movimiento de la Tierra. Es muy difícil revertir ese movimiento. Ahora, lo que tenemos que buscar como país es encontrar los segmentos donde podemos competir. ¿Cuáles son los segmentos donde podemos agregar valor a través de las narrativas, a través de las historias y definitivamente llegar al punto de cuestionarme, pues si mi producto me lo puede vender, el producto que yo tengo está en Shein a la, no sé, quinta parte de lo que yo lo tengo, pues tengo que reorientar mi estrategia, reorientar mis segmentos. Y hay unas marcas emergentes en el mercado que están mostrando que sí hay unos segmentos que se pueden potenciar. Hay marcas urbanas, para hablar de un caso muy específico, que vienen emergiendo en el mercado con un ticket promedio muy elevado, incluso superior a las marcas comerciales que conocemos tradicionalmente en centros comerciales y posicionadas y que están encontrando sus segmentos y que en los últimos 6 7 años vienen creciendo a razón casi que el doble anualmente porque están encontrando unos nichos de valor donde se han logrado conectar con comunidades a través del contenido, por supuesto, en canales digitales, pero también donde el producto tiene una altísima diferenciación. Hace poco vi algunos reportes de moda que decían que el producto vuelve a ser el rey, pero después el mismo medio de comunicación decía, pero es que nunca ha dejado de serlo. El producto tiene que hacer la magia y tiene que hacer la magia a través de esa diferenciación, de esa identidad distinta, de esos trabajos que se hacen desde la materialidad, desde la funcionalidad, y esos son los nichos que tenemos que encontrar. Es decir, tenemos que buscar descomoditizar la moda. Porque finalmente, si mi producto es el mismo que está en Shein, pues estoy vendiendo un commodity. Y ese es el gran reto que tenemos como país. Pero solamente el tiempo lo dirá. Y si yo tuviera la verdad absoluta, pues creo que ya me habría vuelto rico dándole la solución a Total. muchos. Y creo que la conversación se construye porque es que qué rico poder levantar la mano y decir, hey, regulen esto. Pero es que como empresarios e incluso desde la cara de presidencia y Nextmobile no nos podemos sentar a esperar lo que no sabemos cómo ni cuándo va a suceder. Y es una regulación que nos ponga en las mismas condiciones.
¿cierto? Pero esa regulación que nos pone en las mismas condiciones, nosotros tenemos que empezar a, bueno, ¿cuáles son esas, como tú decías ahorita, cuál es ese valor estratégico que destaca mi marca? A mí me van a elegir por qué, por narrativa, por sostenibilidad, por artesanía, por conexión con mi comunidad, por las experiencias que hago. Ahorita hablábamos de las marcas españolas e incluso estos profesionales que vienen al Colombia Fashion Summit y que hoy en día puede decir que están haciendo un trabajo increíble en términos de eso, historia, narrativa y producto, pero que finalmente le da. No es historia vacía, no es este producto fue inspirado en las flores de las montañas de no sé dónde, sino de verdad poder sentirlas y poder conectar para decir, es que yo uso este producto porque esta marca me representa con todo. Más allá de simplemente un producto que incluso, no sé, nuevamente, hipótesis, me la debates, que incluso se va a ver se está viendo ya una división interesante en términos de todos esos grupos de consumidores, aquí hablo puntualmente del mercado, esos grupos de consumidores que hoy lo único que están buscando es ese producto que les satisface la necesidad de su ocasión de uso, ¿sí? Necesitan un vestido verde para una boda, no necesitan un vestido posiblemente de una marca de diseñador, entonces ahí es donde se arma un grupo grandísimo que es el que consume con estos gigantes asiáticos, pero está esa otra comunidad que viendo cada vez más commodity al resto del mundo, empiezan a valorar lo especial, lo único, lo auténtico, lo escaso. Entonces, creo que es una perspectiva, no sé qué opines de ella, que se abre en como esos dos mundos de los que sí van a entrar a enfrentar la guerra contra ellos, que creo que la guerra contra los asiáticos, si yo quiero jugar el mismo juego de ellos, tengo que ser drásticamente agresivo con la cadena hacia atrás de compras para poder rentabilizarme lo que más pueda y adicionalmente tengo que elevar y acelerar la capacidad que tengo yo de ser conveniente para el consumidor, porque si mi producto lo tengo yo aquí disponible y lo tiene Shein, pues creo que lo único que voy a poder ganar es porque te digo te lo entrego hoy, a diferencia de pronto de quien le está dando verdadero valor al producto y le está dando historia de fondo, que es que eso es lo que le cuesta entender a la audiencia, que no es un tema de salir a contar cuál es la inspiración, entonces ya tengo historia. No, hay de verdad una profundidad mucho más grande en términos de que al final tomaste un montón de decisiones que ni siquiera incluso tenían que ver con el producto. ¿Qué opinas de esa hipótesis? Pues pienso que realmente cuando hablamos de competir, no es solamente competir con el producto. Como te dije, el producto es el rey y seguirá haciéndolo porque el producto, después de que está en el armario, tiene que hacer la magia solito. Entonces, el producto tiene que tener vida propia, el producto tiene que hacer la magia, pero el factor de competitividad también está dado por la propuesta de valor. ¿Cuál es mi propuesta de valor como marca? Si mi propuesta de valor es solamente un producto económico, pues tengo que garantizar que tengo las condiciones en la cadena de valor para hacer un producto económico. Y de pronto ahí Shein, Temu cumplen con su propuesta de valor. Al cliente no le interesa rapidez, puede esperar un mes a que le llegue el producto. Probablemente está dispuesto a sacrificar la calidad. Probablemente está dispuesto a que si no le sirve, lo regala, lo bota, no siente un verdadero sacrificio, pero hay otras propuestas de valor que pueden ser interesantes para el consumidor. Puede ser que el consumidor valora la funcionalidad y el negocio, el modelo de negocio es muy distinto, que lo vemos en una marca como Remanence, que es la marca de Maluma, de Juan Luis. Ellos están apostando a la funcionalidad, a unos elementos de todos los días con altísima tecnología y es una propuesta de valor completamente distinta. Vemos también otra marca emergente que ya lleva un par de años en el mercado. De hecho, estuvo ahorita en Colombia Moda, que es Flashy, que tiene unas propuestas de moda muy interesantes, también con una penetración en omnicanalidad, naciendo como nativa omnicanal. Si quieren ver el episodio de Juan Aurio de Flash, también lo tenemos acá en el canal. Se tienen todos los ejemplos aquí en este canal, pero son propuestas de valor distintas. Por ejemplo, Mattel le ha apostado al contenido orgánico, a una comunidad, pero también a un estilo muy urbano para un segmento muy específico. Y ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante la propuesta de valor. ¿A quién le quiero hablar? ¿Cómo le tengo que hablar? ¿En cuánto tiempo necesita el producto? ¿Dónde quiere encontrar el producto? Que ahí estamos hablando de canales y demás. Entonces, si bien el fenómeno Temu y Shein generan mucha incertidumbre, pues no te voy a decir que no, genera mucho ruido en el sector, sobre todo por las condiciones de competencia y por el volumen de las transacciones que se están haciendo en estas plataformas. También pienso que hay oportunidad de especializarse y de encontrar una propuesta de valor que sea muy interesante para unos segmentos específicos que no están buscando eso que está en Shein y en Temu. Yo no he comprado la primera vez en estas plataformas, te confieso.
No, que no creo, no me llama la atención, pero es porque, pues además de la misionalidad que tengo desde Inexmoa y no sería responsable de mi parte hacerlo, pues tampoco la propuesta de valor para mí es interesante. Claro. Yo valoro otras cosas como consumidor y eso es lo que nos va a costar un poco entender, que esta hipersegmentación que está viviendo el mercado en el mundo, y lo estamos viendo con el nacimiento de marcas como Alo Yoga, que ha sido un fenómeno global. El ON, por ejemplo, esa hipersegmentación del mercado es la que va a seguir rigiendo y ahí es donde como marcas tenemos que encontrar esa propuesta de valor para ese mercado específico. Total, total, poder tener la capacidad de atender microcomunidades para hablarles específicamente como si la marca fuera un par, como esa Sí, amiga que está dentro sí, del ecosistema. Pues creo que alguien que lo ha hecho excelentemente bien, también amigas de todo este ecosistema y es Eugenia y Clemencia de One Half, ¿cierto? En donde ya sí, hoy vemos una microcomunidad muy marcada que se ha vuelto cultura a través de todo lo que han hecho ellas. claro. Entonces, creo que para poder sintetizar este tema, los gigantes asiáticos, te quiero hacer una pregunta y es, te voy a sacar un segundo de la silla del presidente Inexmoda y te voy a poner en la silla de si hoy estuvieras al Listo. frente de una marca. ¿Cuál sería la bandera que levantarías para darle la pelea a estos gigantes asiáticos? Si hoy estuviera al frente de una marca que finalmente pues es la recomendación y lo que conversamos con las marcas es precisamente lo que mencionaba hace un rato, descommodity. Tiene que buscar especializarse en un nicho y en un segmento específico y encuentre unos atributos que son importantes para ese nicho. Escúchelos, escuche el mercado. ¿Qué es importante para ese nicho? Es la sostenibilidad, es una estética distinta. A mí me sorprende mucho cuando converso con estas marcas emergentes, ya no tan emergentes porque ya tienen un volumen de facturación importante y ya son empresas. Cuando uno habla con los chicos de Out, cuando uno habla con los chicos de Undergold, tienen una conexión y una claridad en su propuesta de valor y saben que su propuesta de valor está en la moda, en la diferenciación, en los acabados, en unas prendas que sean muy únicas, en unos nichos especializados. Tienen tanta claridad en su propuesta de valor que han logrado desarrollar unas compañías, unas empresas alrededor de esos segmentos. Y ese camino que están siguiendo este tipo de emprendedores como One Half, encontrar cuáles son esos atributos conectados con esas tendencias globales, con esas comunidades, esa sería la bandera que yo le diría a las marcas. Encuentre el segmento, encuentre qué es importante para ellos, conéctelo con las tendencias globales y llévele un producto que sea oportuno para esto. Te aseguro que por más que navegues Shein, por más que navegues Temu, no vas a encontrar un producto como el que tiene One Half, como el que tiene Undergold, como el que tiene Out. De acuerdo. Y yo creo que lo complementaría con algo que hablamos fuera de cámaras ahorita y era que una de las razones por las cuales yo también conecto con esa hipersegmentación a la cual le hablo con mi marca es también muy desde la historia del fundador en su momento. Lo que hablamos del caso español de Bruno Casanovas y Alex, su socio con Nude Project, hoy lo vemos muy presente en marcas que tienen unas marcas personales muy fuertes frente a ellos, un Go Rigo Go, por ejemplo, que básicamente es una historia que nació fruto de la historia de resiliencia y de garra que tiene Rigobert Urán como deportista y como símbolo del país también, pero que finalmente también es una de las razones por las cuales yo puedo encontrar una licra de ciclismo en Shein y en Temu, pero nunca voy a encontrar una licra de Go Rigo Go en ese lugar. Entonces creo que ahí podemos darle herramientas y bases para que las marcas puedan responder esa pregunta que tanto nos da ese temor o esa incertidumbre a todos y que como lo conversamos aquí, no tenemos la respuesta final. Estamos en camino de observación para seguirla construyendo. Y es ensayo-error. Ensayo, error, pero en los canales digitales estamos en un ambiente mucho más seguro porque son los canales donde puedes hacer ese ensayo, error de manera más fácil, donde podrías encontrar unas respuestas mucho más rápidamente y de manera más eficiente que ir a abrir un punto de venta físico. Si abres un punto de venta físico, pues eso es una inversión que tienes que hacer a 1 o 2 años para mantenerla viva, la inversión de montar la tienda, pero en canales digitales uno puede hacer un A/B testing que le dice a uno qué le gusta más al mercado, con qué hay más afinidad, qué es lo que más le gusta a una audiencia y a una comunidad. Entonces, sí pienso que estamos en un momento donde hacer esos testeos para escuchar al mercado es mucho más asequible que en otros momentos donde no teníamos acceso pues a canales digitales. Ahora, cuando hablamos de esa hipersegmentación y esas ocasiones de uso especializadas, pues por supuesto aquí estamos hablando desde el escritorio. Eso requerirá que la propuesta de valor esté conectada con el producto, con la cadena de abastecimiento, con quiénes van a ser mis proveedores, cuáles van a ser los canales de comercialización y ahí es donde está fundamentada toda la estrategia del negocio. Pero finalmente esa hipersegmentación, esos nichos son los que tenemos que salir a buscar.
Potente. Sebas, ya entrando en un último tema, hablando de tendencias y de futuro, ¿cuál es la visión que ves en el consumidor de moda colombiano en los próximos años? Yo pienso que el consumidor de moda en los próximos años va a ser muchísimo más informado, muchísimo más exigente de lo que hoy es, que ya hoy tiene mucha información. Va a estar expuesto a una oferta internacional mucho más amplia de la que tenemos hoy. Pero veo una oportunidad grande para Colombia y para los países latinoamericanos de buscar esa diferenciación y ser expertos en nichos. Yo veo una oportunidad en Colombia de volverse experto en nichos. Lo conversaba con algunos empresarios españoles y me decían que que España es un país de marcas pequeñas, que hay unos grandes monstruos jugadores, Grupo Inditex, pues Mango, pero hay unos jugadores pequeños que sumados y agregados han encontrado unos nichos muy interesantes. Entonces yo pienso que Colombia va a ser un país de nichos, va a ser un país donde tenemos unos jugadores muy interesantes que son de tradición y que han hecho la tarea muy bien en evolucionar y mantenerse vigentes a pesar de estar tantos años en el mercado, que los admiro un montón, pero vamos a tener un país de marcas de nicho muy potentes, probablemente no del tamaño de los grandes que conocemos, pero sí generando un retorno o una utilidad bastante importante con los nichos específicos. Excelente, Sebas. Y yo creo que esta última parte logra sintetizar todo lo que hablamos en el episodio, que creo que cito algo que hablamos en la primera parte de la conversación y es: quien desarrolla la capacidad de escuchar conecta los puntos. Y si ustedes se dan cuenta, esta última respuesta que nos dio Sebas fue lo que unió los puntos a todo lo que veníamos hablando hacia atrás y el cómo enfrentarnos o aprovechar estas oportunidades que trae este nuevo contexto. Así que Sebas, te voy a invitar a la última sección de este podcast. En muchas ocasiones la favorita de los invitados. A ver, la más difícil. Así es. Y es la sección de preguntas rápidas, respuestas contra reloj. Listo. Así que, coordinadora presenta a Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, en la sección de preguntas rápidas, respuestas contra reloj. Así que aquí vamos, ¿estás listo? Dale. Sebas, ¿retail digital o físico? Omnicanalidad. ¿Tu feria favorita como visitante? La Semana de la Moda de París. ¿Un error que no volverías a cometer? Esa está muy difícil. Esa no está tan rápida. Un error que no volvería a cometer. Esto suena muy cliché, pero yo creo que de todo se aprende. ¿Una marca colombiana que te inspira? Grupo Cristal. ¿Una marca internacional que sigues muy de cerca? Una marca internacional que siga muy de cerca. Sigo muy de cerca lo que hace Gymshark por su generación de comunidad. Y era una. ¿Puedo decir otra? Sí, adelante. Puedo decir otra. Y Jacquemus. Lo hacen increíble. Sí. Sebas, y por último, una palabra que defina el futuro de la moda en Colombia. El nuevo lujo. El nuevo lujo. Sí. O sea, yo me sentí muy bien en este episodio, de verdad que como te lo dije cuando abrí la conversación, ahora sí puedo decir, este episodio es un sueño hecho realidad. De verdad para mí es un honor estar aquí en tu oficina y decir, lo hicimos, grabamos un episodio con el presidente de Inexmoda en la oficina de presidencia de Inexmoda y qué tremendo ser humano tan inteligente y qué conversación tan espectacular la que tejimos, Sebas. De verdad que gracias en nombre mío, en nombre del equipo de trabajo y de la comunidad de Esto es Fashion E-Commerce por esta espectacular conversación. Gracias a ustedes por estar acá, de verdad muy chévere la conversación, siempre será para mí un gusto pues y yo podría estar aquí horas y horas conversando sobre esto que es lo que me apasiona y nada, siempre a todos muy bienvenidos a Inexmoda. Esta es la casa de la industria de la moda y como te dije en la conversación, para mí Inexmoda es un patrimonio de esta industria, de este país, la cuido y la cuidamos en el equipo como tal, pero finalmente esto es de todos los que nos están viendo, que son las marcas, emprendedores de la industria de la moda que queremos que encuentren un lugar acá, entonces un honor y feliz de estar acá. Gracias, Sebas. Y si usted no se quiere perder los episodios con las mentes más brillantes del mundo de la moda y el comercio electrónico, yo lo invito a que si lo está viendo en YouTube, se suscriba en la campanita de aquí abajo, o si lo está escuchando en Spotify, lo agregue a su lista de favoritos. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con otra historia increíble o un super episodio de un tema que va a cambiar el rumbo de su marca, porque esto es Fashion E-Commerce.